Bueno, buen día, otra vez. Un saludo también a los que están siguiéndonos desde sus hogares. En esta mañana vamos a continuar con las parábolas del Maestro en el libro de Lucas. No sé si recuerdan la última vez que estuve por acá, por este lugar. Habíamos visto otra parábola y quiero, después vamos a ver un poco más, pero quiero que recuerden un poco de lo que se venía hablando. El maestro estaba compartiendo una historia de una mujer viuda, o sea, una mujer que no tenía ninguna clase de sustento, y en esa ciudad también había un juez que era injusto, que ni temía a Dios, y esta mujer le molestaba e insistía: por favor, hágame justicia de mi adversario. Venía y acudía constantemente y le ganó por cansancio. Así que este juez dijo para sí mismo: como no tengo respeto por los hombres, ni tengo temor de Dios, pero porque es tan molesta esta mujer, le voy a cumplir. Entonces, por su insistencia, pudo obtener justicia. Entonces el maestro enseña: cuánto más el juez de todo no va a hacer justicia. Si este hombre mortal, igual que nosotros, que no tenía ni temor de Dios, que no respetaba a los hombres, le hizo justicia a esta mujer. Y también estuvimos viendo algunos ejemplos de insistencia, tanto de mujeres como de hombres. Es necesario que nosotros sepamos y entendamos que la parábola siguiente no está desenganchada, sino que viene hermanada, viene unida a la anterior. Y eso es una pauta muy importante cuando nosotros nos presentamos delante, ya sea en Mateo, en Marcos o en Lucas, que cuando vemos una parábola, mi pensamiento en mi juventud, o siempre que quería ver, bueno, es la enseñanza del Señor, ¿qué me quiere decir? Y agarraba y sacaba de su lugar, entonces la parábola, y no puede enseñar cualquier cosa y no podía entenderla. Es necesario que la entendamos en su contexto. No podemos sacarla de su lugar. El Señor tiene un propósito para eso. En esta mañana les voy a pedir a los jovencitos si pueden mostrar un cuadro que traje, que es un mapa de ruta en el cual nosotros nos vamos a estar guiando en esta mañana. Si se puede mostrar. Paciencia, por favor. Bueno, no se distingue mucho por la luz, es de día, pero... está bien, hermano, está bien. Yo se los voy leyendo. Los que pueden identificarlo y los pueden ver, les animo a que lo puedan copiar, lo puedan anotar, para que es algo resumido, algo bien compacto, para que nosotros recordemos qué es lo que está diciendo el maestro. Entonces, como dice al principio el encabezado, dice parábola el fariseo y el publicano. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Les doy una ayudita de cómo se lee esto. Primero se lee de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Su izquierda, no mi izquierda, su izquierda a su derecha. Entonces, ya tenemos el título del tema que vamos a estar tratando en esta mañana, y el primer punto que vamos a ver va a ser el propósito, que es lo que todo esto se encuentra desarrollado como el maestro lo viene relatando. Entonces, nos estamos ajustando a lo que el maestro está enseñando. No nos podemos salir, porque ahí podríamos hacer cualquier cosa y nos meteríamos en problemas. Pero el propósito principal lo dice el maestro. Después, como lo pueden ver, el primer punto a su izquierda, el propósito de la parábola. En segundo lugar es el cuadro del medio, que vamos a ver dos tipos distintos de oración. Y ahí se va a desarrollar dos subpuntos. Estos dos tipos de oraciones tenemos por un lado la oración del fariseo
Y por otro lado tenemos la oración del publicano o el recaudador de impuestos. Y el punto final va a ser la conclusión o la moraleja. Como estamos viendo que el maestro es una historia que el maestro enseñó y tiene un principio, tiene un propósito. Entonces, dicho esto, me gustaría recalcar lo que siempre recalco, y si pueden dejar la imagen, pues se los agradecería mucho, aunque no se vea mucho, me va a servir a mí para no salirme. ¿Qué es una parábola? Y tiene muchas definiciones una parábola, pero para nuestro estudio, para lo que vamos a ver en esta mañana, una parábola es una ilustración, una historia inventada con personajes que pueden ser sacados de la vida cotidiana. Esta historia no es una historia real. Este fariseo no tiene nombre, ni el publicano tiene nombre, pero sí hay cosas mencionadas como un templo y todas las cosas que nosotros tenemos y nos da imagen a nosotros. Y en esto, hermanos, tenemos que usar mucho la imaginación. El maestro está ilustrando algo muy importante y nosotros necesitamos hacer un esfuerzo mental, concentración, para ver lo que el maestro quiere, que si no nos vamos a perder de todas las maravillas del maestro. Entonces, como primer punto, vamos a ir al propósito y les invito a que vayamos a Lucas 18, el versículo 9. Entonces, una parábola es una ilustración, es una historia con un propósito, para enseñar y para instruir algo. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta parábola? La podemos ver en el versículo 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y ahí tenemos el propósito por el cual el maestro va a decir lo que va a decir. ¿Por qué trae esta historia? Ahí tenemos el primer propósito. Y podemos resaltar, o ustedes pueden marcar ahí con lápiz o con lo que ustedes tengan, que a unos que confiaban, está dirigida a una clase de personas. Niños, recuerden y usen la imaginación que el maestro iba de acá para allá predicando las nuevas del reino de los cielos, no de cualquier reino. Y también recuerden que muchas personas y muchas clases de personas, no solamente las personas religiosas, no solamente los pobres, sino habían personas apoderadas, con mucho dinero, riquezas, filósofos, o también gente que no conocía, que no tenía tanto conocimiento intelectual. Muchas clases de personas lo seguían al maestro, lo seguían a Jesús. Y en esta ocasión es importante que Lucas, es el que nos está relatando la historia, médico, cristiano, que es seguidor del Señor Jesús, está diciendo que esta parábola, el propósito que Jesús la usó, estaba dirigida a esa clase de personas, no una élite, sino no puede ser solamente algunos, en este caso vamos a ver a alguien religioso, pero pueden haber muchas personas que no sean religiosas, que confían en sí mismos como buenas, como justos, y también que menosprecian a los demás. La versión Palabra de Dios para Todos dice, habían unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Jesús contó esta historia para ellos. La versión Lenguaje Sencillo dice, una vez Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas, Jesús les puso este ejemplo. Entonces, prestemos atención, no es porque sí, al aire la tiró el Señor Jesús, la inventó, bueno, tengo tiempo de sobra, entonces les voy a inventar una historia. No, tiene un propósito. Y está dirigida a esa clase de personas. Entonces, ¿cómo vamos en el mapa de ruta? Vamos bien, por ahora.
Preguntas ahora no se pueden hacer. Vamos, el propósito ya lo vimos. ¿A quién está dirigido? ¿O cuál es la razón para qué? Entonces, pasemos al segundo cuadro. Tenemos dos tipos de oraciones. El versículo 10 empieza contando la parábola, el maestro, y nos está diciendo que 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Tenemos 2 hombres, en esta ocasión, porque pueden haber muchos en el templo, tenemos 2 hombres, por lo tanto tenemos 2 oraciones distintas. Y el maestro nos da ciertas características de estas personas. Pero antes de las características, tenemos que ponernos en nuestra imaginación que el maestro está diciendo que subieron al templo a orar. Y eso es un lugar que en la vida real, en el tiempo del Señor Jesucristo era un edificio en el cual Dios había establecido para tener comunión y comunicación con el pueblo en sí y con todos, como lo podemos ver cuando Dios habla al rey Salomón. Y le empieza a dar instrucciones y le empieza a decir, por favor, él empieza a pedir que tenga misericordia y que se acuerde que este lugar sea un lugar donde puedan tener comunión con Dios, que él pueda tener misericordia. Y Dios le contesta. Y le dice, sí, yo me voy a manifestar ahí. Yo voy a tener comunión con ustedes. Era el medio, el canal que Dios estableció. Dios mandó que se estableciera así para tener comunión parcial, no completa, no como la podemos ver hoy nosotros, pero comunión al fin, de a poco, según la revelación de la historia, cómo se va desarrollando. Entonces, tenemos que ponernos en la imaginación y ponernos que estos hombres estaban en el templo. Y también tenemos que ponernos en nuestra mente las cosas que se hacían en el templo. ¿Para qué? Bueno, era un lugar para ir a hablar con Dios. ¿Pero qué se hacía en el templo? ¿Alguna idea? Ahora sí. Ya sé que los que están en casa pueden participar, pero capaz que no van a escuchar, pero en sí vamos a hacer algo. ¿Qué se hacía en el templo? Niños, ¿qué se hacía en el templo o en el tabernáculo? Eso, muy bien. Muy bien, se hacían sacrificios. ¿Y para qué eran esos sacrificios? Ahora, el perdón de pecado era la víctima, representaba una sustitución. O sea, no por nada, niños están aprendiendo eso. Eso es la base, el fundamento de lo que se encuentra. Si no entienden eso, no van a entender lo que, por ejemplo, el Señor Jesús en lo práctico está enseñando hoy. Por eso es necesario que presten atención. O sea, que prestemos atención. Y se desarrolla más. Entonces, ¿para qué está el libro de Levítico? Para eso. Ahí habla de los sacrificios, habla de los diferentes tipos de ofrenda, habla de todo lo que se hacía en el templo. Todo el libro de Levíticos enseña y nos dice, para eso estaba. Para eso servía. Sí, para instruirnos. No solamente era un libro para los levitas, para los que se dedicaban a ese trabajo, sino para nosotros, para ver qué se hacía ahí. Entonces, ya sabemos dónde estaban estos 2 hombres y para qué iban y por qué iban. Dijimos que el maestro nos presenta 2 hombres, por lo tanto tenemos 2 oraciones, 2 tipos diferentes de oraciones. Y el maestro empieza en primer lugar con la oración del fariseo. Seguramente ustedes ya saben, tienen alguna idea de quiénes eran los fariseos. Los fariseos era un grupo de personas que se habían empezado bien. Habían empezado buscando verdaderamente al Señor, volviendo a las Escrituras, pero lamentablemente, como todo buen movimiento en la historia de la humanidad, se desviaron y empezaron a enfatizar más en las obras y más que nada en las tradiciones de los hombres que en la palabra de Dios. Como muchas veces el Señor Jesucristo les advierte y les dice, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos!
Ellos tenían en sus manos tenían la llave de la salvación, podían instruir a otros de lo que decía la Biblia y el camino de salvación. Pero aún así ellos, en su terquedad y su necedad, ni ellos entraban por la puerta que ellos anunciaban ni dejaban entrar a nadie. Pero eran muy conocedores, eran muy instruidos en la palabra. Conocían muy bien en la teoría, pero vamos a ver que en lo práctico no lo comprendían muy bien, que digamos. Versículo 11. ¿Estamos? Gracias. Ahí se ve mejor. Estamos en el medio, en el centro del cuadro. Y ahí estamos viendo los dos subtemas o subpuntos. Por un lado, entonces, estamos acá, en esta esquina. La esquina inferior de su izquierda, de mi derecha. Entonces, el fariseo. Dice el maestro, el Señor. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esa es toda la oración de este hombre, de este conocedor de la palabra. Entonces, podemos ver la posición en primer lugar que el maestro nos muestra. Dice el versículo 11 que él estaba puesto en pie, pero ¿con quién estaba orando? ¿No iba a hablar con Dios? ¿No iba a hablar con Dios? ¿No iba a pedirle a Dios? ¿A presentarse delante de Él? El Maestro, el Señor Jesucristo, el Salvador, dice que este hombre oraba con Él mismo. Yo me imagino, el texto no lo dice, pero como veo otros textos, me imagino que estaría hablando en voz alta. Me imagino, perdón, capaz que me estoy equivocando, pero usando la imaginación y apoyándome en otros textos, yo me puedo imaginar que este hombre estaba hablando en voz alta, consigo mismo. Y veamos la manera en la que oraba. Y el Señor, podemos ver, y en muchas ocasiones reiteradamente, la descripción que el Maestro, que el Señor Jesús hace de esta clase de personas. Él mismo las describe, Él mismo nos cuenta a nosotros no estábamos ahí y no conocíamos los fariseos, es otra época, es otro espacio geográfico, no tuvimos la oportunidad de ver ni siquiera hoy en nuestros días pudimos ver una persona así, pero el Maestro nos dice y nos da características de estas personas. Oraba de esta manera. Dios, empieza más o menos bien. Te doy gracias. Bueno, muy agradecido. Está bien, hay que dar gracias. ¿Pero por qué? Ahí ya empezamos mal. Porque no soy como los otros hombres. Arrogancia. Hoy justamente a la entrada hablaba con un hermano y no estoy apuntándote, hermano, no te sientas acusado, era una broma en lo que estaba diciendo. Pero este hombre está haciendo acepción de personas. No es un palo, no. Era una broma nomás que salió por casualidad. Después arreglamos cuentas, sino a la salida. En Cristo. Porque no soy como los otros hombres. Qué especial este hombre. Qué especial este fariseo. Y empieza a dar características. No soy como los otros hombres que son ladrones, que son injustos, que son adúlteros, y es más, ni aun como este publicano, apuntando, juzgando, poniéndose en el lugar de juez. No soy como este hombre, prejuzgando. Y eso, nosotros lo podemos ver que en el contexto del Nuevo Testamento, esta clase de personas, los publicanos o los recaudadores de impuestos, eran tenidos como la escoria del mundo, como la basura del mundo, como unos traidores. ¿Por qué? Porque
En primer lugar, el pueblo de Israel y este fariseo seguramente era un descendiente de Abraham, quizás, posiblemente, pero era conocido como un traidor porque estaban gobernados, estaban siendo oprimidos por los romanos. Y estos publicanos, estos recaudadores de impuestos, recaudaban los impuestos, le sacaban el dinero a estas personas para dárselos a los romanos. Y además, que no solamente que hacían eso, sino que sacaban un poco más para ellos. Y es verdad, esos hombres hacían esas cosas. Pero sigamos. A ver qué otra característica podemos tener nos da el maestro de este hombre. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Todas estas cosas hacía obras, obras, obras y más obras. Se me ocurrió pensar también cuando veía esta parábola. Dice como título la parábola del fariseo y el publicano, pero también puede ser un hombre sano y un hombre enfermo. Un hombre enfermo tiene que ir al hospital. Un hombre sano no tiene necesidad. No va a ir. ¿Para qué se va a presentar? Y podemos ver que este hombre estaba en el lugar equivocado, porque no necesitaba del médico de médicos. No necesitaba nada. Era totalmente autosuficiente. No necesitaba alimento, ni necesitaba que le sanaran las heridas. No tenía ninguna necesidad de Dios. Es lo que podemos entender, deducir del texto. Es más, no vemos que en esta ocasión, y si lo podemos, podría haber sido un cuadro comparativo, comparando la oración y la posición de uno y del otro, para que podamos ver qué distinto que eran estas dos personas. Su posición, sus oraciones, sus peticiones, sus palabras. Y en esta ocasión podemos ver que este hombre en ningún momento hace confesión de pecado. ¿Para qué vas a ir al templo si no vas a confesar tus pecados? No había en ningún momento, ni en un solo momento, ni arrepentimiento, ni convicción. Se había hecho un sacrificio, o sea que esto estaba implícito de que había una víctima. Eso quería decir que este hombre era culpable. Pero también, como podemos ver, no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se hacían sacrificios a la ligera. No hay confesión de pecado. Es más, la instrucción de la Biblia, porque no solamente del Nuevo Testamento y de las enseñanzas del Maestro, nos instruye cómo presentarnos delante de Dios. Si podemos ver Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, nos da instrucciones de cómo presentarnos delante cuando vamos a la casa de Dios. Y esto está hablando cuando estaba el templo. Dice el versículo 1, 5:1 de Eclesiastés: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. El versículo 2 dice: No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. El versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Mucha palabrería tenía este hombre. Y eso concuerda con la enseñanza del Maestro. Seguramente a ustedes se les ha venido cuando el Señor Jesús está en el Sermón del Monte, el capítulo 6. El capítulo 6, versículo 5 dice el Señor dando instrucciones, el mismo tenor, la misma tonada. Y cuando ores, dice el Maestro, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
El versículo 7 dice, y orando, no use vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esa es la instrucción del maestro. Qué consuelo, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando, en mi juventud, cuando me venía a orar y veía a los más grandes, o con ese, no era regenerado todavía, pero tenía esa necesidad, esa intención de orar, y no sabía cómo hacerlo. Y no sabía preguntar a quién para que me enseñaran cómo tengo que orar, ni mucho menos leer la Biblia, que estaban todas las instrucciones ahí. Mi responsabilidad, a pesar de ser un jovencito. No sabía y no podía decir nada. Qué consuelo, ¿no? Pero no es porque el Señor ve los corazones, ve las intenciones. ¿Cuáles son tus intenciones cuando venís? ¿Es que los demás te escuchen y que digan amén a tu oración, a tu elocuencia? ¿O es sinceramente presentarte delante de Dios tu petición, dejar tus cargas? Tenemos instrucciones, no sean, y tanto en el Antiguo como en el Nuevo, la instrucción de toda la palabra y del Maestro, del Salvador. Cuando vayas a orar, incluso dice, si siguen leyendo el capítulo 6, no ores en la calle, enciérrate en tu cuarto y ora en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, ora de esta manera, Padre, estás en los cielos, y así sigue. Nos da instrucciones de cómo, nos da un esquema, nos da pautas, las cuales nos ayudan a nosotros para presentarnos y orar eficazmente, orar como Dios le agrada. Aunque muchas veces, como dice la palabra, que no sabemos pedir como conviene. Pero también hay otro consuelo, que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos qué decir. Tenemos al Señor Jesucristo que intercede por nosotros y nos ha dejado el Espíritu Santo que también intercede por nosotros. Así que, hermano, no te sientas mal cuando vayas a orar. Tampoco te relajes, pero no te sientas mal. Cuando uno se llena de la palabra del Señor, empieza a pedir y empieza a ver oraciones de hombres que verdaderamente anhelaban y querían más de Dios, y conocer más y tener una relación más íntima de Dios. Y podemos imitar su ejemplo. Podemos imitar sus oraciones. Sin, obviamente, usar vanas repeticiones como estos hombres. Pero si nos podemos... Volviendo a este fariseo. No sé si alguna vez contaron cada palabra por palabra. ¿Qué cantidad de palabras usa este fariseo? Yo las conté. Y llegué a contar en el castellano, en el idioma que nosotros tenemos, en la Reina Valera. Yo conté 32 palabras. Usa 32 palabras usa su oración. Y en el original conté 27 palabras. Son bastantes palabras igual. Pero después vamos a compararlas con la oración del ejemplo que viene. Entonces, vista esta oración, visto las características que nos muestra el Señor de esta clase de personas, que oraba consigo mismo, que estaba puesto en pie, cómo daba gracias, pero esa era una oración hipócrita. No había confesión de pecados. Era una oración más para que lo escucharan, que para lo escucharan los hombres a su alrededor, que para hablar con Dios. Se había olvidado del propósito del sacrificio que se había hecho. Se había realizado a la mañana y por la tarde. ¿Se acuerdan, niños? ¿Cuándo tenía que ser realizado el sacrificio? Por la mañana y por la tarde. Lo están leyendo. O sea, viene todo enganchado. Bueno, visto estamos en el centro, 2 tipos de oraciones. Ya vimos el ejemplo del fariseo, su oración. Ahora pasemos a ver el publicano y su oración. Como les acababa de mencionar, el publicano, estas clases de personas, eran mal vistas en la sociedad. Y ya les conté más o menos por qué. Entonces, es más, muchas veces, y lo hemos visto en las parábolas, que los consideraban eran
personas tan repugnantes para ellos que no merecían la salvación. Y al maestro fue acusado de ser amigo de pecadores y de publicanos. Con ellos se sienta a comer, con ellos tiene comunión. ¿Se acuerdan? Y el maestro les enseñó también. Tenemos las parábolas del reino. Nos muestran cómo es el reino de los cielos. Si queremos saber cómo es el reino de los cielos, es necesario que prestemos atención a cómo el maestro lo ilustra. Lucas, capítulo 18, versículo 13. Pero, o más, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Comparemos, ¿no? Hagamos ese cuadro comparativo en la imaginación. Uno estaba puesto en pie, nos da la posición el maestro, pero miren la posición que nos da el maestro de este hombre, de esta persona que era considerada como la escoria, la basura, el traicionero de la nación. Estando lejos, nos dice. Y podemos llegar a pensar que este hombre estaba tan cargado, había tal convicción de pecado, que él entendía en lo profundo de su corazón, de que como él se había alejado tanto de Dios, él se consideraba lejos y apartado de Dios. Él reconoce. Podemos ver el corazón de estas dos personas en sus palabras. La posición, estando lejos. También se nos dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Este hombre sabía muy bien lo que sus ojos miraron. Yo lo entiendo muy bien a este hombre, porque nuestros ojos muchas veces no miran lo correcto, no miran lo recto. Y por lo tanto este hombre ni siquiera podía, tan convicto de pecado, tan avergonzado por su pecado, que no podía ni mirar hacia el cielo, donde estaba Dios. ¿Vieron, niños? Hay convicción de pecado. Ni aún alzaba los ojos al cielo. Y también se golpeaba el pecho. ¿Qué quiere decir esto? Esta es un acto oriental que tiene un significado. Pero también el significado principal, y para nuestro estudio, para nuestro provecho, nos está mostrando que este hombre sabía cuál era la raíz del problema. El problema principal del hombre no es que sea pobre, no es su posición social, no es su salud, no es su posición política. Es más, este hombre, un publicano, no tenía ninguna necesidad porque posiblemente tenía dinero. No se nos cuenta nada de su salud, pero estaba allí, pudo llegar de alguna manera al templo. No se nos dice, siendo publicano, no tenía ninguna necesidad de estas cosas, pero él sabía cuál es el corazón del problema. Y era acá. Acá está el problema principal del hombre. Por eso este hombre sabía, y ante su impotencia de no saber qué hacer, por la convicción que tenía de pecado, porque sabía que era un pecador delante de Dios, porque sabía bien que ese sacrificio, ese animal que había sido matado, que había sido degollado, había sido presentado como su víctima, como su sustituto, eso le iba a pasar a él. Eso le tenía que pasar a él. Este hombre sabía, y por lo tanto, ante su desesperación, golpeaba su pecho. Este torpe corazón.
Veamos Marcos, capítulo 7, versículo 21. El maestro nos instruye y nos dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, hablar malas palabras, la soberbia, la insensatez. Versículo 23. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y este hombre entendía y sabía cuál era el corazón del problema. Un mal corazón delante de Dios. Porque por más que se portara bien, por más que nunca haya robado nada, o posiblemente sí robó, pero por más buen comportamiento que haya tenido, sabía que la raíz del problema estaba ahí, porque de ahí salen todas estas cosas. Y si lo comparamos con la oración del fariseo, que dice, no soy como los otros hombres que son ladrones, ¿qué le pasó a este fariseo? No comprendió bien, no leyó bien su Biblia, no leyó bien textos como los de Ezequiel o como los de Jeremías, que Dios dijo que iba a dar un corazón nuevo. Entonces, podemos ver que estas dos oraciones, que estas dos personas están totalmente separadas por un abismo. Está uno por allá, el otro por allá, no concuerdan. Pero al mismo tiempo el maestro nos da, porque seguramente todos queremos ser todos queremos ser como el publicano. Nadie quiere ser como el fariseo. Yo por lo menos no quiero ser como el fariseo. Pero el Señor nos está mostrando cómo. Y si seguimos viendo, me estaba olvidando, podemos ver que Él mismo dice, ¿qué dice en su oración? Lo único que dice es, Dios, ya empezaron bien los dos, sé propicio a mí, pecador. Podemos ver que a comparación de la oración anterior, sí hay convicción de pecado, sí hay confesión de pecado. Y si contamos las palabras, en castellano yo conté de esta oración, como conforme a lo que vimos, de esta oración yo conté 6 palabras en castellano. Pero en el idioma original son 4 palabras nada más. Una oración sencilla, pero sincera. 4 palabras sencillas. Qué consuelo, hermano, ¿no? Cuando no sabemos qué decir, lo único que podemos decir, como oró Pedro cuando se estaba hundiendo. ¿Cómo oró Pedro? Señor, sálvame. No hizo una carta, no hizo un rollo. Señor, sálvame. Muy parecido a lo que estaba orando este hombre, este publicano. 4 palabras sencillas. Es más, en el idioma original dijo, Dios, sé propicio a mí, el pecador. No cualquiera, sino el pecador. Tenía tal convicción. Esto es lo que nos está mostrando el maestro. No lo estoy inventando, no lo estoy sacando fuera de contexto. El maestro nos está diciendo que este hombre se consideraba a sí mismo como el peor de los pecadores. No cualquiera, no un pecador más. Sí, quédate tranquilo que todos somos pecadores, no hay problema. Él no estaba viendo eso. Él se estaba viendo a sí mismo y no de una forma como para resaltar su bajeza, sino con sinceridad. Sé propicio a mí, el pecador. Y son palabras muy importantes. Sé propicio a mí, pecador.
¿Qué significa ser propicio a mí? Él estaba recordando, él se estaba acordando de lo que se había hecho, para qué había ido al templo. Y posiblemente este hombre fue cargadísimo al templo, con miedo. En el mismo tiempo, él lo único que podía hacer era confiar en la salida que Dios había provisto. El sacrificio que se había llevado. Sé propicio a mí, el pecador. Este hombre rogó por misericordia. ¿Qué significa propiciación? Si lo vemos en la definición que nos dan las Escrituras, podemos ver en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10, que dice, esta es la definición de Juan, de propiciación. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La versión Palabra de Dios para Todos dice, el verdadero amor de Dios no es que nosotros amemos a Dios, sino el amor que Dios demostró al enviar a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Este hombre rogaba y pedía por misericordia. Este hombre sabía que era culpable delante del juez. Y acuérdense que en la parábola anterior, por eso está todo conectado, estábamos hablando de que Dios es el juez de todas las cosas. Y este hombre sabía que delante de ese juez había pecado y que era culpable y que no podía hacer nada. Y podemos ver en todo lo que dice, él dice, sé propicio a mí porque soy un pecador, porque no sabía, porque soy pecador. Él sabía muy bien. Es como si él fuera directamente caminando. Es justo que él vaya caminando y se pare delante del verdugo y se agache para que se haga justicia. Pero en ese mismo momento, él no pone ninguna excusa, pero en ese mismo momento pide misericordia. ¿Y qué recibe? Misericordia. Y seguramente se nos vienen textos como Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto están lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es de la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis sus palabras, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Pero también bendecid a Jehová, vosotros todas sus obras,
en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová, por la misericordia de Dios, porque Él no tenía por qué hacerlo. Él, al ejecutar su juicio como juez justo, tenía todo el derecho de hacerlo. Era bueno. Pero ¿qué había pasado en el templo? Estaban ahí, en ese lugar. Había pasado algo. Y todo esto nos lleva, no me estoy olvidando del texto, todo esto nos lleva a una conclusión. Ya vimos el propósito de esta parábola. ¿A quién va dirigida? ¿A qué clase de personas está dirigida? Ya vimos estas dos clases de oraciones. 2 hombres, por lo tanto, 2 oraciones. Vimos el corazón del fariseo y también vimos el corazón del recaudador de impuestos, este funcionario público. Ahora vayamos a la conclusión. Versículo 14. ¿Qué dice el maestro? Os digo que hablando del publicano, os digo que descendió a su casa, ¿qué cosa? Justificado antes que el otro. ¿De dónde viene la doctrina de la justificación? ¿De la Reforma? No. Dios usó en ese momento, y cada vez que vemos la palabra justificación nos acordamos de Martín Lutero clavando las 95 tesis en la puerta ahí, en su ciudad. ¿Nació ahí esa doctrina? Si hubiera nacido ahí, sería una doctrina artificial, inventada por los hombres. Pero no es una doctrina artificial. Es una doctrina que fluye de la palabra de Dios, de la boca del Maestro. Y no solamente la vemos en el Nuevo Testamento, sino que la vemos cómo se va desarrollando de una forma orgánica, naturalmente, con el poder de Dios en todas las Escrituras, desde Génesis, desde que el hombre y la mujer pecaron en el huerto de Edén. Hubo una víctima, hubo un sustituto. Ellos tuvieron que, en su desnudez, su vergüenza, tuvieron que ser vestidos. Dios lo hizo, porque sus vestiduras que ellos se hicieron con sus propias manos no servía para nada. Dios los desvistió y los vistió, pero hubo que haber un sacrificio para eso. Y después, como hablábamos hace un momento, ¿para qué es el libro de Levítico? Justamente para esto, para ver la justificación en su nacimiento, cómo va surgiendo orgánicamente. Y después el maestro viene y la usa. Y dice, esta enseñanza no está muerta. Esta enseñanza es la que trae vida. Descendió a su casa justificado, perdonado. En esta ocasión solamente estamos viendo la justificación, pero hay más cosas implícitas dentro de lo que pasó. Porque no solamente Dios perdona y justifica, Dios hace una obra completa. Si Dios solamente justificara al pecador, su obra sería incompleta todavía. Es como si nosotros quisiéramos, como lo dice el hermano Charles Leiter en su libro Justificación y Regeneración, un libro muy recomendado y muy bueno. Él dice, supongamos que en nuestra ciudad queremos desterrar y sacar el vicio del alcohol. Y por lo tanto, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a ir a la intendencia, a la municipalidad, que se haga un decreto que en ningún kiosquito, en ningún bar se vendan bebidas alcohólicas. Ahí, el problema acá en nuestra ciudad puede, por un momento, estar solucionado parcialmente. Pero hay que atacar a la raíz del problema. ¿Por qué? Porque acá los kioscos no van a vender, pero las fábricas van a seguir haciendo esa sustancia venenosa. No basta solamente con restringir y romper todas las botellas. Hay que destruir la fábrica. Hay que ir al corazón del problema, como el publicano.
La raíz del problema no se encuentra solamente. Entonces lo que Dios hace no solamente nos justifica, sino que cambia ese corazón que golpeaba. Está implícito. No podemos mencionarlo sin aclararlo, porque es necesario aclararlo. ¿Qué dice? ¿Qué comenta el apóstol Pablo con respecto a esto? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Para con los hombres? Para con Dios. Hay paz porque éramos enemigos. Había una guerra. Y íbamos a salir perdiendo, hermanos. Dios es el Dios de los ejércitos celestiales. No te recomiendo que te vayas a enfrentar con Él. Es más, te recomiendo que te rindas ante el Rey Jesús. Pero gracias al sacrificio que fue llevado, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 8, como está acá atrás. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gracias a Él, reconciliación, paz para con Dios, y no como el mundo la da. Paz para con Dios. Este hombre, tenemos que usar la imaginación, porque el maestro dice que fue a su casa, volvió a su casa justificado. Entonces, ¿cómo había salido de su casa? Su esposa, ¿cómo la última vez que lo vio? Sus hijos, la última vez que lo vieron, ¿cómo lo pudieron haber visto? Una condición totalmente desesperante, amargante, a tal punto que como lo podemos experimentar cuando uno se siente mal, contagia al resto. Pero ¿qué pasa si nos podemos imaginar la esposa ahí barriendo la vereda de su casa, ve la figura de su esposo, pero no es su esposo, cuando vuelve del templo? Ese él tiene la misma ropa, pero no es el mismo. Es él, pero no es él. Volvió justificado. Sus hijos que lo veían llorar, lamentarse, golpearse el pecho y no podían entenderlo por qué. ¿Ahora lo escuchan cantar? Posiblemente cantaba el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y si seguimos viendo todo lo que dice este salmo, y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodeaste.
te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acerca a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodean la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Ahora sus hijos veían que su padre, que se lamentaba tanto, que lo veían tan triste, tan amargado, ahora da gracias por los alimentos y alaba al Señor por la providencia, y no solamente por la providencia de los alimentos, sino por la providencia de su salvación. Él posiblemente también cantaba el Salmo 30, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Y es importante notar que esta es una historia. No tenemos, como les decía al principio, no tenemos los nombres de estas personas. No tenemos ni cómo se llamaba el fariseo, puede ser cualquiera. Puede ser Pedrito, Juan, fulanito. Lo mismo que el fariseo o el publicano. No tenemos los nombres. Entonces es una historia que el maestro inventó. Con un propósito, ya lo vimos. Pero eso pasa en la historia real y en el contexto ustedes lo pueden ver. Porque en el capítulo 19 podemos ver que Dios va a la casa de un publicano. Un bajito. ¿Quién era? Zaqueo. Un hombre rico y jefe de los publicanos. Lo que es imposible para Dios. Lo que es imposible para los hombres. Suelten las piedras. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es totalmente posible. Ahí en Lucas 19, el capítulo siguiente, versículo 5, podemos ver cómo Dios salva a un publicano. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar en casa de un hombre pecador. ¿Qué pasa en el contexto? Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Y cómo contestó el maestro? ¿Qué reacción tuvo? Zaqueo posiblemente escuchó la enseñanza del maestro allí en su casa comiendo, viendo el Salvador del mundo, que él era indigno, comiendo ahí con él, compartiendo, y le enseñaba y le estaba mostrando el camino de la salvación. Y por eso Zaqueo reacciona, convicción de pecado, pero no solamente convicción, acción también, devolviendo lo que no era de él. La respuesta de Jesús: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero no solamente pasa con el publicano, con este funcionario. Pasa también con el fariseo, inesperado. Cuando el Señor Jesucristo murió, ¿quién se presentó delante de Poncio Pilato para darle una sepultura digna, humanamente, al cuerpo del Señor Jesús?
José de Arimatea. Valientemente se presentó, nadie le dijo, no, le mandó, por lo menos no tenemos registro de eso. Se presentó delante, valientemente. ¿Y quién lo acompañó? Nicodemo. Y juntos le hicieron una digna despedida, un paréntesis, por 3 días al Señor Jesús. Una sepultura digna. Y como se merecía un rey, trayendo especias y haciendo todo con pulcritud para su maestro. Ellos reconocieron. Mientras estuvo en vida, sí, posiblemente tuvieron miedo, pero llegó el momento de que ya no pudieron soportar más y no pudieron aguantar más. Ellos conocían las Escrituras. Estos 2 hombres eran fariseos y conocieron las enseñanzas de Jesús. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es totalmente posible. Me ponía a pensar cuando veía esta enseñanza del maestro, pudiendo ver la imagen del templo, pudiendo ver los ritos que se hacían en el templo, viendo que esta porción la dice el Maestro, el Salvador, el Señor Jesucristo, y viendo que está en el Nuevo Testamento, me ponía a pensar yo que posiblemente el dispensacionalista diría, ahí está, ¿no ven que todavía tenemos que seguir con el templo? ¿No ven que todavía tenemos que seguir haciendo sacrificios? Ahí está. El Señor Jesús mismo lo enseña. Ahí está el templo, ahí están los sacrificios. Y cuando digo al dispensacionalista, me refiero a esos que tienen su sistema teológico, su interpretación y lo que conlleva a interpretar ese sistema es la creencia de que todavía en los tiempos de hoy es necesario seguir haciendo sacrificios, que es necesario seguir yendo al templo, es decir, que tenemos que viajar una vez al año, tenemos que juntar dinero y viajar a Israel, a Jerusalén, y tenemos también que llevar dinero para comprar corderos, no sé cuántos animales, tenemos que llevar el dinero para hacer sacrificios y así poder esperar. Ese sistema tiene muchos problemas con el libro de Hebreos. Porque el libro de Hebreos nos da la instrucción, y no solamente el Señor Jesucristo, el libro de Hebreos nos instruye y nos dice que todas esas cosas eran figura. Era algo más poderoso. Y eso caducó y Dios estableció un nuevo sistema. ¿Quién está hablando? Con respecto a esto que estamos hablando, ¿quién está hablando? ¿Está hablando el Maestro? Sí. Eso quiere decir que el Maestro todavía no ascendió a la cruz. Juan, el Bautista, dijo de él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor todavía no había ascendido a los cielos. Entonces el sistema todavía seguía rigiendo. Pero una vez que el Señor Jesucristo ascendió a la cruz, ese sistema, el velo del templo se rasgó a la mitad, en 2, abriendo un camino. El sacrificio de sacrificios fue llevado a cabo. Y eso es lo que nos enseña el libro de Hebreos. Por ejemplo, el 8, capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, dice el autor, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, no en el templo, en los cielos, ministro del santuario y no de aquel, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no los hombres. Porque todo sumo sacerdote está continuamente para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer por él mismo. Así que, si estuviese este sistema todavía,
si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, ¿se acuerdan, niños, cuando Dios se presentó delante de Moisés y le mostró todo cómo tenía que hacer? Ustedes lo están leyendo. Y este autor retoma lo que ustedes están leyendo y dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministro es el suyo, está hablando de Cristo, del Señor Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel sistema hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Estaríamos siguiendo las mismas pautas, pero no. Y el 9 dice, a partir del versículo 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santísimo, estaban el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Todo esto ustedes lo están leyendo, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas, en la primer parte del tabernáculo entraron los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Eso es lo que estaba instruyendo el Espíritu Santo. En esta ocasión también, porque estaban en el templo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la condición a la que participan estos cultos. Ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y de ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente, ¿quién? Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofrece a sí mismo a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Ese sistema caducó, tenía fecha límite. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley. Y ahora, por cuanto eres hijo, ya no eres más esclavo, sino coheredero de Dios juntamente con Cristo.
Sigue diciendo el autor, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer sistema, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y el versículo 23 de ese capítulo dice, fue pues necesario que las figuras del templo y todo lo que había ahí en el tabernáculo, de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura el verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Tendría muchas veces que había sido sacrificado Cristo, pero fue tan perfecto y tan suficiente el sacrificio del Señor Jesús que fue necesario hacerlo una vez. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, todas esas cosas están implícitas. Lo que el Señor estaba enseñando no era simplemente una historia. Tenía mucho poder su palabra, sus enseñanzas. Veamos todo lo que encierra y más de la enseñanza del Maestro. Alguno, y con esto estoy cerrando, alguno podría pensar, y siempre pasa, soy tan malo, hice cosas tan malas en mi vida que estoy seguro de que no tengo perdón de Dios. Hay buenas noticias. Porque el juez, no las personas, no tu vecino, ninguno de los que está acá, por más pensamientos que tengamos, no es juez de otro hombre. El juez de todo dice, ha ofrecido un camino de salvación. ¿Por qué? Porque si este hombre, el pecador, tuvo misericordia, fue justificado, descendió a su casa, fue a su casa justificado, hoy podés ser justificado. Es nuestra oración que hoy vuelvas a tu casa justificado. Es que si ves este video, ya sea en vivo o en otro momento en cualquier momento, después, no porque lo haya dicho yo, sino porque lo dijo el Señor, lo dijo el Maestro, que puedas ser justificado. Todo lo que tengas, todas tus obras buenas, son como las hojas de higuera que tenían Adán y Eva. No son suficientes. Tus propias buenas obras no te pueden salvar. Pero Dios, en su misericordia, como le dijo una vez al pueblo de Israel en Éxodo 33, el pueblo de Israel que había pecado, habían sido salvados tan poderosamente, Dios había manifestado tanto su poder como no lo hizo en toda la historia, y el pueblo de Israel pecó. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. Éxodo 33 dice, 33:5, Jehová
había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Y es parte de la misericordia de Dios, porque si Él los dejara así nomás, habrían perecido. Pero Dios en su misericordia, como un padre que lleva a su hijo y lo disciplina y lo corrige en su misericordia, para instruirlo en justicia, para enseñarle lo que está mal y enseñarle con ese castigo que el pecar delante de Dios duele, que debe dolerlos, el pecar contra Dios. Dios hace eso. Y en esta mañana te dice lo mismo. Despójate de tus atavíos, de todo lo que pensás que puede ser bueno. Alguno también podría llegar a ponerse en la posición del fariseo. Yo no necesito nada. Yo no necesito. Tengo todo, estoy vestido. Si te dieras cuenta de que el pan es alimento que usted tiene hoy, que usted puede tener hoy, es un pan enmohecido. Tiene que darse cuenta de eso. El Espíritu Santo le tiene que traer la convicción para que pueda ser alimentado el pan vivo que viene del cielo. Este hombre, este publicano, se presentó desnudo delante de Dios y fue revestido. El Señor tuvo misericordia. Este hombre no tenía nada para ofrecer, solamente pecado. No tenía con qué cubrirse. Como enseñó el hermano Marcos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Podemos ver en esta parábola y que este volvió como un súbdito del reino. Un súbdito del Señor. Totalmente justificado. Isaías 64:6 dice: todos nosotros nos somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dios en su misericordia le dice a esta mañana, como le dijo al pueblo de Israel: despójate de tus atavíos. Una vez más. Y es misericordia que el Señor hubiera visitado el pueblo de Israel. Uno a veces lo ve, no, mal, pero es mejor recibir la disciplina del Señor que dejarnos sin disciplina, porque la palabra del Señor nos enseña que el padre que ama a su hijo lo disciplina, y el que no lo ama lo tiene como un bastardo. No tiene nada que ver con él. Pero Dios nos trata con misericordia. Hoy puede arrepentirse usted de sus pecados. Si nos queremos buscar una imagen de todo esto, pensemos en un guardavidas. Un guardavidas está vigilante, viendo que los que están nadando, los que están en el agua, si lo necesitan, pueda salir corriendo. Pero no sé si capaz les ha pasado en alguna ocasión o han investigado un poco. Cuando una persona se está ahogando, cuando uno se está ahogando, hay un instinto dentro de nosotros que nos impulsa la adrenalina a querer salvarnos a nosotros mismos, a tal punto que no nos importa nada de lo que está a nuestro alrededor. No importa si está tu esposa, te querés salvar por más que estés ahogando a tu esposa o a tus hijos. Lamentablemente, es el instinto de supervivencia. Lamentablemente digo. A tal punto de que usted puede agarrar un guardavidas e ir y ver que siempre cuando tiene que hacer un rescate o algo está todo rajuñado. Porque la persona está tan desesperada que se está ahogando que quiere salvarse. Y la única salvación que tiene es la persona que ha ido a rescatarla. Y se toma de esa persona con desesperación porque sabe su condición. No le importa si lo lastima. Pero este fariseo no sabía la condición en la que estaba. Pedro sí sabía. Por eso agarró desesperadamente: Señor, sálvame.
Y esa es la condición de todas las personas. Aunque sea inconsciente o conscientemente, su vida está en riesgo. Hay peligro. Solamente hay uno que lo puede rescatar. Y lo único que usted puede hacer es asirse desesperadamente del Salvador. Que pueda descender a su casa justificado en esta mañana.